¿Cómo están? Bienvenidos al Colegio de Empresarios. Estamos en nuestra sección número 8 de organización estructurada. Estamos viendo manuales administrativos. Espero que vayan muy bien con sus actividades de aprendizaje, ¿verdad? Que esto de los manuales administrativos, sinceramente, es lo más interesante. Ahorita a lo mejor todavía no lo ven, pero conforme vamos avanzando es muy interesante porque nos da una visión muy clara de lo que es la empresa. Nos ayuda muchísimo. Si algunos en su empresa tienen manuales y tuvieron la curiosidad de verlos, o quienes se acordaron en que en la inducción los vieron, o quienes lo están utilizando nuevamente, están constantemente utilizándolos, pues sabrán a qué me refiero, y que no es algo tan complicado como para algunos, para muchos, les parece. Lo que pasa es que los licenciados tenemos la pésima referencia de que somos muy rolleros, de que todo echamos mucho choro, y los ingenieros tenemos la fama contraria, de que vamos directamente al grano. Y el manual pues no tiene que ser tan sintético como lo pudiera hacer un ingeniero, ni con tanto rollo como lo pudiera hacer un administrador. Dijéramos que como un contador, que tenga lo que necesita tener y quizá un poquito más, nada más. Entonces, hoy vamos a ver cómo se clasifican los manuales de administración. Ya habíamos visto entonces cómo funcionan o más bien cuál es la razón de ser de un manual, y hoy vamos a ver sus tipos, su clasificación. Entonces, tenemos diferentes tipos de manuales administrativos. Me van a decir, ¿cómo? Entonces hay que hacer uno por cada tipo. Sí, es la respuesta, y también es no. Ahorita vamos a ver. Los diferentes organismos, tanto públicos como privados, tienen necesidad de manuales diferentes. El tipo de manual se determina dando respuesta al propósito que han de lograr, y en ciertos casos solo sirve a un objetivo y en otros se logran varios objetivos. Los manuales administrativos del servicio público son verdaderamente densos, son verdaderamente complicados, tienen una serie de números y controles muy parecido a como se hace, por ejemplo, en las bibliotecas con los libros, ¿sí? ¿Por qué? Por la gran cantidad de personal que tienen, la gran cantidad de burocracia que se desarrolla. Y ese no es el principal problema. Tenemos, por ejemplo, en una secretaría, en una secretaría tenemos una secretaria A, B, C, D, E, F, ¿sí? Es secretaria, pero es A, y es el más alto nivel de cotización, o es la F, el más bajo. ¿Y de qué depende de que lo pongan en uno o en otro? Y cuando uno revisa los manuales administrativos, nos encontramos que tienen lo mismo, que hacen lo mismo. Entonces, ¿por qué clasificaron A, B, C, A? Porque la diferencia está en el sueldo. Válgame Dios. Entonces, repiten lo mismo 7 u 8 veces, ¿verdad? Porque hay una diferencia en sueldo. Entonces, podríamos poner que es A, B, C, y simplemente una clasificación en la misma manual administrativo, en la sección que corresponde al perfil del puesto, que puede tener 7 niveles de sueldo, y ponerlos en función de salarios mínimos para que cuando aumenta el sueldo, ¿verdad?, pues no se salga de los parámetros de los salarios mínimos. El salario mínimo siempre aumenta, si ese no cambia, pues en función de salarios mínimos, que podría ser un parámetro, y tenemos una sola hoja para un solo puesto, pero no. Y lo mismo sucede con supervisores, con jefes, con gerentes, con directores, subdirectores, subgerentes, en fin, jefaturas. Entonces, hay una gran cantidad de clasificaciones, y eso los hace verdaderamente complicados. ¿Cómo el tipo de manual se determina dando respuesta al propósito que piensa lograr? En ciertos casos solamente sirve a un objetivo, y en otros casos es multipropósitos. ¿Cómo lo podemos clasificar? Bueno, vamos a clasificarlo, lo podemos clasificar por su contenido. Manual de historia. Su propósito es proporcionar la información histórica sobre la organización. Es el famoso currículum de la empresa. Esto lo usa mucho ventas. Ventas usa mucho la sección del currículum de la empresa porque la tiene que entregar en algunos clientes. Sobre todo en gobierno, cuando son licitaciones, tenemos la obligación de entregar un currículum de la empresa. ¿Qué ha hecho la empresa? Y entonces llevamos nuestro mamotret para que vean que estamos en una empresa pues ganadora, ¿verdad? Y llevamos la historia, ¿sí? Entonces, este manual lleva los comienzos, el crecimiento, los logros, la administración, cómo está actualmente la empresa,
Y eso le da al empleado un panorama introspectivo de la tradición y filosofía del organismo. También este manual de historia se utiliza para la inducción al nuevo elemento que llega a una empresa. Pero ojo, no porque sea manual de historia es una cosa de este tamaño, así de grueso. Pueden ser 3 hojitas, 4 paginitas con toda la historia. Y eso es lo primero que conoce uno, o debiera de conocer uno, al llegar a una empresa, ¿no? Cómo se formó la empresa y cómo llegó hasta aquí. Y nosotros qué jugamos o qué papel jugamos en esta empresa. ¿Sí? Esto le va a dar un empleado, decíamos, al empleado le va a dar un panorama de la filosofía del organismo. Si está bien elaborado, una mejor comprensión de la empresa y motiva al personal a sentirse, a querer ser parte y a formar parte de la organización. Es muy triste, y a lo mejor ustedes lo dicen, obsérvense o escúchense, mejor dicho. No es lo mismo decir voy al trabajo que voy a mi trabajo. No es lo mismo decir en la empresa donde trabajo que decir en mi empresa donde trabajo. Fíjense, las palabras parecen como que no se notan, pero no es lo mismo decir la que mi. Y eso implica, y eso nos da una idea de qué tan imbuidos, qué tan comprometido está el trabajador con la empresa. Cuando nosotros como entrevistadores en consultoría hablamos con mucha gente, mucho personal de la empresa, nos fijamos en eso. Nos fijamos si dicen mi empresa o en esta empresa o en la empresa, ¿sí? Para ver qué tan metidos o no están. Entonces, a veces las críticas vienen de las personas que no están comprometidas, todo lo ven mal. Y cuando decimos, bueno, ¿y qué has hecho para que esto cambie? No, es que no se puede cambiar. Ah, bueno, pues síguete quejando, ¿no? Bueno, eso no se lo decimos, pero lo pensamos. Entonces, podemos tener el manual de historia, podemos tener el manual de organización, cuyo propósito es exponer detalladamente cómo es la estructura organizacional, precisamente pues, la materia que estamos llevando, ¿sí? Y se forma a través de la descripción de los objetivos, funciones, autoridad y responsabilidad de cada puesto y cómo se relacionan entre ellos. También podemos tener un manual de políticas, y aquí quiero hacer un alto, porque muchas veces confunden política con reglamentos, aún los autores de libros. Y hay una diferencia muy clara. El reglamento va a afectar el comportamiento del trabajador adentro de la empresa. La política va a afectar el comportamiento del trabajador hacia el exterior. La política es para que nos vean afuera, el reglamento es para que nos vean adentro. ¿Cómo lo diferenciamos? Si yo les digo que la hora de entrada es a las 8 en punto, ¿qué será esto? ¿Un reglamento o una política? La respuesta es simple, es un reglamento, me afecta interiormente. Que no vamos a permitir personas que lleguen con aliento alcohólico, es un reglamento, me afecta adentro de la compañía. Pero si yo digo que los días de revisión de facturas son los miércoles de 2 de la tarde a 6 de la tarde, eso rápidamente podemos ver que es una política porque va a afectar al exterior de la empresa. No se aceptan cheques posfechados, eso va a afectar al exterior de la empresa. Debemos de atender siempre con una sonrisa al cliente, eso debe de ser política. Algunas veces se confunden reglamentos con políticas, o algunas veces un reglamento podría también ser política, ¿sí? Aquí nos interesa la satisfacción y el servicio al cliente. Diríamos, política, también es reglamento, porque tenemos clientes internos. Entonces, como ustedes pueden ver, primero hay que diferenciar muy claramente qué es política y qué es reglamento. Por ejemplo, nosotros tenemos un reglamento que a la vez es política, y son 3 incisos. Para no llamarle reglamento o política, nosotros le llamamos en el despacho premisas. Y las premisas son 3 y muy sencillas. Número 1 es no suponer. Es decir, cuando yo informo algo, lo sé, no lo supongo. Tengo que ir a la fuente. Es que me dijeron, es que dice, es que en YouTube vi. No. Tenemos que llevar la información correcta. Yo no le puedo decir a un cliente que creo, que me parece, que me late. Le tengo que decir sé. Y para que yo sepa, pues debo de ir a las fuentes confiables.
puedo escoger una fuente confiable que tiene un error, porque también las hay, pero hice mi trabajo. Entonces, la primera regla es no suponer. La segunda regla, o la segunda premisa, ¿sí?, es no prometer lo que no se va a cumplir, tanto adentro como afuera. Ni tanto adentro como afuera tampoco vamos a suponer. Y la tercera premisa, que también afecta al interior y al exterior, es si prometiste, cumple. Fíjense que la anterior decía no prometer lo que no se puede cumplir, pero si prometí, cumple. Afecta adentro y afecta al exterior, por eso les digo, no tenemos ni política ni reglamento. Tenemos premisas que abarca a los dos, le llamamos así, pues para abarcar a los dos. Entonces, el manual de políticas es todas las actividades de la empresa que van a afectar al exterior, ¿sí? Y entonces me detalla los lineamientos seguidos en la toma de decisiones para el logro de los objetivos. La política debe ser al exterior. El conocer de una organización proporciona el marco principal sobre el cual se van a basar todas las acciones. Una adecuada definición de políticas y su establecimiento por escrito permite tres cosas: agilizar el proceso de toma de decisiones, facilitar la descentralización, ¿se acuerdan que ya vimos de eso? Y al suministrar lineamientos a niveles intermedios, sirve de base para una constante y efectiva revisión. ¿Sí? Puede elaborarse manuales de políticas para funciones operacionales, tales como producción, ventas, finanzas, personal, compras y toda la organización. ¿Sí? En mi caso, en los ejemplos, los tres premisas que les di, abarca toda mi organización. Así de sencillo. Estamos acostumbrados ya, con mi equipo actual, a decir no sé, cuando no lo sabemos. Pero inmediatamente nos podemos a buscar la información. Muchas personas dicen o pretenden decirle al cliente o engañar al cliente tratando de demostrar que saben lo que realmente no. Entonces, eso es una política que afecta a toda mi organización, todo mi pequeño grupo de trabajo que son muy eficientes. Sabemos decir no sé cuando no lo sabemos y no nos da pena, porque normalmente no sabemos aquello para lo cual no nos hemos preparado. Si decimos no sé en el área en la que yo trabajo, pues entonces sí estamos mal. Pues si de pronto me preguntan algo de la línea de producción que no es mi especialidad, puedo decir no sé, pero te lo puedo investigar, déjame le pregunto al que sí sabe, y dependiendo de la importancia en ese mismo momento le llamo, o le mando un mail, o lo veo después de que llego a la oficina, ¿ok? Entonces, eso puede ser una política. Entonces, les decía yo, pueden elaborarse manuales de políticas, ¿sí?, para todas las funciones de la empresa, operacionales, ¿verdad?, que pueden ser producción, ventas, finanzas, compras, etcétera, o una que abarque a todos. Manual de procedimientos. ¿Se acuerdan que yo hablaba en la sesión pasada que había manuales de métodos y procedimientos, y cuando se juntaban se llamaban de métodos y procedimientos? Esta es una expresión analítica de procedimientos administrativos. Yo les había dicho, los procedimientos son de producción y los métodos son de administración. Ven, a veces los cambian, no pasa absolutamente nada, es prácticamente lo mismo, ¿sí? De procedimientos administrativos a través de los cuales se canaliza la actividad operativa, ¿sí? Los procedimientos son operativos, los métodos son total y absolutamente administrativos. Este manual es una guía de cómo hacer las cosas de trabajo al personal y es muy valiosa para orientar al personal de nuevo ingreso. La implementación de este manual sirve para aumentar la certeza de que el personal utiliza los sistemas y procedimientos administrativos prescritos al realizar su trabajo. Por cierto, no se dice implementación, se dice implantación, pero por deformaciones del lenguaje ya usamos implementación, aunque lo correcto es implantación. Hoy en día, pues las dos formas son aceptadas, pero vamos a la pureza del idioma, la perfectamente correcta y utilizable es implantación. También puedo tener un manual de contenido múltiple. ¿Sí? Cuando el volumen de actividades de personal o simplicidad de la estructura organizacional no justifique la utilización de distintos manuales, todo va en uno, como lo tenemos en mi empresa. Puede ser conveniente la confección de este tipo de manuales solamente
cuando no se justifique la elaboración y utilización de distintos manuales. En empresas pequeñas, una pyme, que muchas veces resisten a tener un manual, bueno, pues pueden hacer un manual de contenido múltiple, llamándole simple y sencillamente manual administrativo. Un ejemplo de este manual es el de políticas y procedimientos, el de historia y organización, y consiste en combinar dos o más categorías que se interrelacionan en la práctica administrativa. En organismos pequeños, un manual de este tipo puede combinar dos o más conceptos, debiéndose separar en secciones, no en el título, simplemente en la sección. Puedo tener mi manual de administración con políticas, con historia, con operación, con procedimientos, con lo que ustedes necesiten. También los puedo tener por su función en específico. Manual de producción, ¿sí? Consiste en abarcar la necesidad de interpretar las instrucciones con base en los problemas cotidianos tendientes a lograr su mejor y pronta solución, la necesidad de coordinar el proceso de fabricación, que puede ser fabricación, inspección, ingeniería industrial, control de producción, etcétera, que es tan reconocida que en las operaciones de fabricación los manuales se aceptan y usan ampliamente. En la fábrica, si algunos de ustedes trabajan en una fábrica, sobre todo en una fábrica que tiene la norma ISO, la ISO 9000, verán que hay estaciones. ¿Qué es una estación? Pues es un lugar donde tengo mi manual de producción, y entonces yo llego a mi manual y si tengo alguna duda, ahí reviso. Si tengo que checar una temperatura de un producto y no me la sé de memoria, ahí llego a mi estación y reviso. Se llaman estaciones en la línea de producción. Los que trabajan en una fábrica grande, sobre todo, en una empresa grande, verán que, y si obviamente se rigen por un sistema de aseguramiento de calidad, verán que las estaciones se encuentran en el manual de producción. Manual de compras. ¿Se acuerdan que les comentaba yo de que en algunas empresas piden 3 cotizaciones y que en algunas me ha tocado hasta 5? Bueno, el proceso de comprar, sí, debe estar en definir el alcance de compra, definir la función de comprar, los métodos a utilizar que afectan sus actividades. Así de sencillo. También tenemos el manual de ventas. Consiste en señalar los aspectos esenciales de trabajo y las rutinas de información comprendidas en el trabajo de ventas, política de ventas, procedimientos, controles, descuentos, promociones, cómo abrir una distribución, cómo cancelar una distribución, cómo nombrar a uno distribuidor, macro distribuidor, micro distribuidor, si fuera el caso, si fuera detallista, qué tenemos que hacer, qué actitudes, qué material POP se le entrega a cada uno. POP es punto de venta, porque en inglés es Point of Purchasing, sí, pero en español lo traducimos como punto de venta. Entonces, ¿qué necesitamos hacer, verdad? En cada uno de estos puntos, en cada una de estas actividades, por ejemplo, en el área de ventas. Al personal de ventas es necesario darle un marco de referencia para tomar decisiones. Son generalmente producción y ventas los que están más familiarizados con manuales, ¿saben? O con normas o reglas o políticas en una empresa, porque manejan mucho papel y mucho contacto tanto en el interior como con el exterior, sobre todo ventas. Un manual de finanzas, por ejemplo, consiste, el manual de finanzas, en asentar por escrito las responsabilidades financieras en todos los niveles de la administración. Contiene numerosas instrucciones específicas a quienes en la organización están involucrados con el manejo del dinero, protección de bienes y suministro de información financiera. Un manual de contabilidad trata acerca de los principios y técnicas de la contabilidad. Se elabora como fuente de referencia para el personal interesado en esta actividad. En este manual puede contener aspectos tales como estructura orgánica del departamento, descripción del sistema contable, operaciones internas del personal, manejo de registros, control de elaboración de información financiera, etcétera. También podemos tener un manual técnico. Manual técnico trata acerca de los principios y técnicas de una función operacional determinada. Hablaba yo de la línea de producción, que tenemos el de operación, pero podría haber un manual específicamente para el manejo de una maquinaria en especial, que puede ser muy complicada, que requiere muchos elementos como para sabernos de memoria. En una central nucleoeléctrica, por ejemplo, no solamente tenemos pantallas de control, sino los manuales a la mano, ¿sí?
un manual técnico puede ser algo tan simple como en un call center, cuando le están llamando por teléfono, además ya no tienen ni que marcar el operador o la operadora, en automático ya están programadas sus llamadas, en automático presiona una tecla y comienza a ejercer la llamada, termina y en cuanto corta una llamada, inmediatamente le traslada a la otra. Y la persona tiene su manual. El famoso 911 de los Estados Unidos tiene su manual, ¿sí? Ya saben qué preguntar, dígame cuál es la situación. Pues fíjese que me caí, me lastimé y no puedo caminar, necesito ir al médico, ¿no? Muy bien, permíteme, quede usted en la línea. Entonces ya en ese momento está revisando su manual, ¿verdad? Ya sea por escrito o ya sea en una pantalla, cuáles son las siguientes preguntas que tiene que hacer. Sí, bueno, no se trata de un asalto, no se trata de algo grave, la persona se cayó, ¿dónde siente dolor? La está entreteniendo mientras ya llamó a una central, ¿verdad? Para que vayan paramédicos a asistirla, ¿verdad? Entonces, de esa manera funciona. Es más, funciona también que no es necesario ni siquiera hablar, basta con marcarlo, inmediatamente llegará policías y ambulancias para ver de qué se trata el problema, ¿sí? Tratando, obviamente, en el camino de verificar que se pueda contestar. Entonces, así de eficientes son estos sistemas. Bueno, hay un manual técnico que van siguiendo al pie de la letra. Ya ven que hasta graban, ¿verdad?, las conversaciones para poder saber después, en una revisión, si fue adecuadamente atendida la persona, etcétera, si se están siguiendo los procedimientos dados, y eso es una revisión que se hace aleatoriamente. Entonces, trata acerca de principios técnicos y de función operacional determinada. Se elabora como fuente básica de referencia para la unidad administrativa responsable de la actividad y como información general para el personal interesado en esa función. Ejemplos de este tipo de manual puede estar el manual técnico de auditoría administrativa y el manual técnico de sistemas y procedimientos. Sirven como fuente de referencia y ayudan a computar a los nuevos miembros del personal y de asesoría. Más que a computar, ayudan a capacitar. Creo que aquí me equivoqué, ¿sí? Un manual de crédito y cobranzas, que esos son los odiados de las empresas por los clientes, ¿no? Incluso en ventas, normalmente la cobranza tiene 3 etapas. La primera la hace el área de ventas, la segunda la hace el área de crédito y cobranzas, y la tercera ya es legal. El área de ventas usualmente amenaza sutilmente a su cliente diciéndole, págame porque el de cobranzas es bien malo, ¿no? Y es bien perrón y no te va a dejar, y muchas veces el de cobranza así se quedó corto, es peor, y hasta grosero y gritón. Yo no estoy muy de acuerdo en esos métodos, pero funcionan. Entonces las personas que están en cobranza tienen que ser malos, muy malos. Dependiendo del tipo de empresa, dependiendo del tipo de clientes que tenemos, pues se trata también de ese tamaño tiene que ser el de cobranza. Entonces al de cobranza ya le estamos enviando un trabajo que ventas normalmente no pudo realizó mal, hay que reconocerlo. Y entonces entra en función crédito y cobranzas. Y entonces hay que tener sus funciones muy claramente determinadas. Los aspectos más importantes que puede contener este tipo de manual son las operaciones de crédito y cobranza, el control y el cobro de las operaciones, entre otros. Por ejemplo, un cliente que se ha retrasado, ya llegó a cobranzas. Ya llegó a cobranzas quiere decir que ya va retrasado, si a lo mejor tenía que pagar a los 30 días, ya va retrasado por lo menos 60, ¿sí? Y entonces cobranza manda un escrito, el primer aviso. Señor, le invitamos a ustedes a porque ya tiene tanto de intereses. Y luego viene la segunda y la tercera, pues ya va más firme, ya habrá un momento en que hay un procedimiento de embargo, por ejemplo. Y puede ser el área de cobranza la responsable o el área legal de la empresa si tuviera un área legal. También tenemos, no sé si a algunos de ustedes, espero que a ninguno, de pronto les llaman a las 3 de la mañana a decirme, págame, quién sabe qué, quién sabe cuándo, y es de un banco que les deben ustedes una tarjeta que ustedes no tienen porque no viven ahí, o porque se cambiaron y ya llevan 10 años viviendo ahí, y el banco no se enteró que a la persona que le debe, pues ya no trabaja ahí, y entonces pasaron la cuenta a un despacho de cobranza, ¿verdad? Y todos se presentan como licenciados. Soy la licenciada Pérez, Martínez, Gutiérrez, todos son licenciados, ¿verdad?
cosa que normalmente no es cierto, es un área de crédito y cobranza, pero molestan mucho, aunque uno no tenga la culpa. Bueno, si la tenemos, pues no lo merecemos, pero muchas veces nos llaman equivocadamente porque dieron nuestro número o porque vivían en la casa donde nosotros ahora vivimos, y entonces tenemos ese problema y los oímos y son groseros, no contestan bien, ¿sí? Porque ya es el último recurso, amedrentar, ¿no? Bueno, eso puede estar hasta en un manual, no precisamente en una compañía en general, pero sí en una compañía que se dedica única y exclusivamente a crédito y cobranza. También tenemos el manual del personal. Este va a tener aspectos como el reclutamiento, selección, administración de personal, lineamientos para el manejo de conflictos personales, políticas de personal, uso de servicios, prestaciones, capacitación, entre otros. Y me acuerdo una empresa en la que yo trabajaba, o sea, no son muchas empresas, son 5 o 6, pero reconozco algunos, voy teniendo algunos recuerdos de algunas áreas. Siempre he estado en ventas desde 1984, y entonces en ese tiempo yo ya era gerente, director nacional, y era una temporada de vacaciones, y por alguna razón yo decidí quedarme en la empresa. La empresa estaba medio vacía, había relativamente poco trabajo, pero había algunas cosas urgentes que hacer. Creo que esa fue la razón por la que me quedé. Había una entrega muy importante que teníamos que hacer y que además nos estaban pagando contra entrega. O sea, así había sido el trato, entonces yo estaba muy pendiente de esa operación y decidí no irme de vacaciones. Llego con el muchacho que estaba de reciente ingreso, ¿verdad? Yo siempre he sido correcto con la gente, pero él era muy bravucón. Ya se había peleado con 2 o 3 transportistas, ya nos habíamos enterado. No estaba el gerente de transporte para resolver esas situaciones. Y llego yo y le digo, oye, fíjate que me está llamando el cliente de tal camión que tenía que haber llegado. Apenas lo estoy cargando. ¿Y por qué no me avisaste? Ayer te pregunté, me dijiste que ya salí. Sí, pero tengo mucho trabajo, y me contesta mal, groseramente. Y había personal ahí, personal de transporte, que no era nuestro, que era otra compañía. Y le dije, oye, no me parece, levanto la voz, yo te llamé ayer, me dijiste que sí, yo estoy con el cliente dando la cara. No me parece justo, ¿no? No me gustan las mentiras. Y me mentó la mamá. Pasó, yo no le di importancia. Dije, ahorita en este momento tiene que salir el camión y a ver cómo le haces. Y sí salió el camión. Y sí se entregó con un día de retraso. Yo no le di mucha importancia a la mentada porque como ingeniero estoy acostumbrado a trabajar con gente ruda y yo a ser rudo en algún momento dado. Pero había una persona que lo vio, también compañero de nuestro, ahí mismo, que sabe que yo siempre me dirijo con respeto. Yo no se la regresé, yo me fui a mi lugar, me puse a trabajar, me preocupaba más mi cliente. Esto fue entre semana, el lunes que regrese el personal, me llama el muchacho, me dice, oye, ingeniero, porque después me llamó para disculparse. Después me exalté, sí, no, pero no te preocupes, ya lo mandaste, ya lo mandé, Inge, 1000 disculpas, otras, no hay problema, chamaco, nada más ten cuidado, ¿no? O sea, la otra lo mato. Entonces, bueno, no lo mato, pero no está bien. Pero estaba yo más preocupado por la entrega y además, pues a veces así se pone ríspida la cosa en los negocios, en los trabajos. Y el lunes me llama y dice, me acaban de despedir. ¿Cómo que te acaban de despedir? ¿Por qué? No, pues pasó esto, pero te disculpaste. Pues fue lo que le dije a la gerente de personal de la planta, pero pues no me hace caso. A ver, déjame. Voy a hablar con la gente, con el gerente, y me dice, no. Fíjate que tenemos un manual de personal donde una falta de respeto pública a un superior es motivo de, ahora sí, como dirían los clásicos, de expulsación, ¿sí? Es motivo de despido. Y pues llegó a los oídos de la gerente, e inmediatamente dije, voy a aplicar el manual. Dije, oye, pero el muchacho se disculpó después, sí, pero no eres con el único que ha peleado. Y además a ti te insultó feo. Pero mira, hicimos las paces él y yo, no hay nada que hacer, no hay nada que hacer. Y se fue el muchacho, pasó a despedirse de mí, me volvió a pedir disculpas, y dije, bueno, que te sirva de experiencia, man. O sea, mi problema, yo no tenía problema con él, ni él ya conmigo. Desgraciadamente, había un manual de personal que se aplicó y se la ganó. Y la gerente dijo, yo me voy a pegar al manual, el manual dice esto, tengo testigos, se acabó, yo ni siquiera tuve que decir nada. Por eso tengan mucho cuidado cómo se comportan en determinadas empresas, o en su empresa en general,
su conducta en general, porque puede estar establecido en un manual. A lo mejor si no estuviera en el manual, pues le llaman la atención, lo suspenden unos días, lo castigan, le hacen algo, pero no lo despiden, ¿sí? Si yo a lo mejor le contesto, igual se atenúa, o igual nos despiden a los dos. Entonces no sucedió eso, había un manual, y bueno, a pesar de que el muchacho se había disculpado el mismo día, una hora después, ¿sí? Él mismo se sintió mal, nadie le dijo, oye, ve, discúlpate, ¿no? Sí sintió la presión de los compañeros que le dejaron de hablar así como, híjole, bueno, se fue. ¿Qué sucedió? La gente me conocía y dije, bueno, lástima, pues se metió con el que no era. Pues no, no fue eso, simple y sencillamente estaba en el manual y yo lo vi y se aplicó el manual. Entonces, políticas de personal, capacitación, prestaciones, conducta del personal puede estar en un manual de personal. Manual de adiestramiento, ¿verdad? O instructivo, que es el que se usa en las inducciones, por ejemplo. Explican las labores, los procesos, las rutinas en un puesto en particular y son comúnmente más detallados que un manual de procedimientos. ¿Por qué? Porque es lo que va a hacer la persona a diario, ¿sí? En el supuesto de que se basa este tipo de manual es que el usuario tiene muy poco o ningún conocimiento previo del trabajo. No importa que tenga años de experiencia, no importa. Entonces, el manual de adiestramiento parte de la base que quien lo va a utilizar no sabe. Y en esa función, pues va a ser explícito, para que la persona al terminar de leerlo, sepa. Así de fácil, así de sencillo, ¿sí? Un manual de adiestramiento explica cómo debe de ejecutarse, ¿sí?, el encendido de la terminal de una computadora, por ejemplo, y emitir su señal. Bueno, pero todo el mundo sabe prender una computadora. Bueno, vamos a suponer que es una computadora con otras características, ¿sí? Yo recuerdo que en algún lugar que trabajé, pues entraba yo con mi tarjeta a la oficina, pero no se me contaba, no firmaba, no pasaba lista, no ponía el dedo, pero se consideraba mi acceso a la oficina, mi ingreso en la oficina en el momento en que yo prendía la computadora. La computadora siempre era una PC. En el momento en que yo encendía mi PC, en ese momento yo ya tenía asistencia en la empresa, ¿sí? No importara que mi entrada fuera a las 8 y prendía mi computadora hasta las 8:30. A veces me pasó, a veces se me olvidó. Claro, también está el control de la tarjeta de la puerta, pero lo importante era el de la computadora. Y llegaba yo a mi computadora y veía un aviso, ¿no? Checó usted, uy, uy, uy. Entonces seguía el procedimiento, decir por qué razón no lo hice. Cuando salía de viaje tenía que avisarle a la computadora que me iba de viaje y cuántos, para que no me esperara, ¿sí? Y yo decía, pues quítenmela, pues yo entro y salgo, soy de ventas, hombre, no es necesario. Dice el director, mira, si ni a mí me la quitan, te aguantas, ¿no? Y pues nos aguantábamos todos. Así era el control, nunca pasó nada, nunca nos descontaron, no pasaba nada, pero era un procedimiento que se nos hacía molesto porque no pasaba nada y teníamos que seguir un procedimiento para aclarar que siempre era aceptado, ¿sí? Pero si funcionaba la empresa, bueno, pues nos adaptamos, ¿no? Entonces, este manual de adiestramiento o instructivo. Un manual de adiestramiento también utiliza técnicas programadas de aprendizaje o cuestionarios de autoevaluación para comprobar el nivel de comprensión del contenido por el usuario. Otra clasificación aceptada de los manuales administrativos se refiere a las necesidades que tienen las oficinas y de acuerdo a su ámbito de aplicación pueden elaborarse manuales con una cobertura mayor o menor y pueden ser macroadministrativos o microadministrativos. Pueden ser macroadministrativos cuando son generales y microadministrativos cuando son específicos. Imagínense una empresa que tiene 7 oficinas regionales. Pues el mismo manual los cubre a los 7, pero en una oficina regional se especializan en un determinado trabajo y en otra se especializan en otro tipo de trabajo que la primera empresa no hace, o la primera oficina regional. Tiene necesidad de tener un manual microadministrativo para esa zona, para su forma de trabajo. Aunque la forma de trabajo sea igual para todos, dentro o en diferentes regionales, los trabajos pueden ser relativamente diferentes en pequeñas cositas, ¿correcto? Por ejemplo, a lo mejor tenemos una planta, una oficina, una región, donde nuestra oficina es en primer piso, en planta baja, perdón,
y en la otra tenemos 2 pisos. Y entonces tenemos el almacén abajo y arriba tenemos personal. Y entonces hay una norma de seguridad que dice que no se debe de pasar nada de material al primer piso, por ejemplo. Esa instrucción pues no funcionaría en la otra oficina donde todo está en una sola planta. Ese tipo de situaciones. O bien, donde hay mucho calor. Una instrucción precisa que debe de estar en el manual de operaciones. Todos al salir de su oficina apagan el aire acondicionado. Y aquí en México no lo usamos y entonces decimos, pues ¿para qué es esto? Entonces, a ese grado de especificación se puede referir un manual microadministrativo. Los manuales macroadministrativos o generales, ¿sí?, los podemos tener para la organización, como es la estructura organizacional. Este es un producto de planeación organizacional y abarca todo el organismo, indicando la organización formal y definiendo su estructura funcional. Podemos también generar un manual de procedimientos, ¿sí? Este es también resultado de la planeación. Contiene los procedimientos de todas las unidades orgánicas que conforman un organismo social, a fin de uniformar la forma de operar. También podemos tener manuales generales de políticas. Se refiere a presentar por escrito los deseos y la actitud de la dirección superior para toda la empresa. Les hablaba yo de las 3 políticas o 3 premisas que hay en mi despacho, ¿sí? Y estas políticas generales establecen líneas de guía, un marco dentro del cual el personal puede actuar de acuerdo a condiciones generales. Déjenme hacer unos dibujitos ahorita en el pizarrón. Llegamos al pizarrón. Y entonces vamos a ver cómo puede ser la estructura de un manual administrativo. Tengo aquí mi dirección general. Aquí abrevio por ahorrar tiempo. Yo puedo tener mis 4 áreas funcionales. Aquí tengo a recursos humanos, aquí tengo a finanzas, aquí tengo a producción, ¿verdad? Y aquí tengo a ventas. Y aquí puedo tener un manual de la organización completa que abarca todo. Pero por áreas, conforme estas van creciendo, puedo tener un manual de recursos humanos, uno de finanzas, otro para producción y otro para ventas. Si tengo uno con toda esta información, es un manual macroadministrativo. Pero si además de tener el general tengo los especiales, los específicos, entonces se me vuelve un manual microadministrativo. Déjeme borrar esto que acabo de hacer, que está en función de un organigrama. Ven las diferencias, aquí no hay ninguna flecha. En un procedimiento sí las hay, me indica una dirección, y eso viene en el manual, viene dibujado y viene la descripción. A algunos se les facilita más dibujarlo y a otros se les facilita más la instrucción como texto. Rápidamente les voy a platicar, por ejemplo, cuál es mi rutina. Mi rutina por la mañana, entonces, puede ser levantarme, después de esto de levantarme, bañarme, ¿verdad? Desayunarme, y entonces salir, en este caso, a grabar, por ejemplo, ¿sí? Y entonces yo dibujo unos cuadritos y empecé levantándome, todavía me falta una instrucción más, y aquí terminé. ¿Se fijan qué rápido acabo de hacer un procedimiento? Mi procedimiento es levantarme, bañarme, desayunarme y salir. Así de simple. ¿Pero qué creen? A lo mejor, dice, oye, sí se entiende. Sí se entiende. Todos hacemos más o menos lo mismo. Algunos no desayunan, algunos toman café. Pero ¿saben qué? Yo puedo todavía ir más específicamente. Cuando me levanto, ¿sí?, entonces digo, levantarme.
desvestirme. Y alguien me va a decir, no, espérame, te faltan cosas, tranquilo. Bañarme, secarme, vestirme y luego paso a desayunarme. Fíjense cómo acabo ahorita, en este preciso momento, de un procedimiento totalmente simple que todo mundo entiende, lo acabo de desglosar. Si yo fuera una empresa donde es importante tener este desglose, porque son una gran cantidad de actividades, lo tendré que hacer. Y si este era mi paso 1, mi paso 2, mi paso 3, mi paso 4, vean cómo del 1 se derivó el paso 1.1, 1.2, 1.3 y se volvió más complicado. Me faltan las flechas que van señalándome la dirección de mi proceso hasta desayunarme. Y luego después de desayunarme, ¿qué creen? A lo mejor tengo que poner hasta qué desayuno. Lo estoy poniendo como un parámetro para que nosotros pensemos cuando hacemos un procedimiento de qué tan simple o qué tan complicado lo podemos hacer. Y todavía lo puedo hacer más complicado. Me levanto, me tallo mis ojitos, me quito las lagañas, me estiro, todavía no me he levantado de la cama. Y puedo decir, y bajo el pie derecho, y luego el izquierdo, y luego me siento, y luego me quito la camisa de la pijama, y luego me quito el pantalón. Entonces, este mismo lo puedo hacer muy amplio. Ustedes van a decir, bueno, pues a mí qué me sirve saber si se quita o no se quita las lagañas el profesor. Bueno, ¿es importante para la empresa? Bueno, si eso es importante para la empresa, se tiene que poner. Si no es importante, no tiene que ponerse. No se preocupen mucho ahorita por esto. Es nada más una demostración. Vean cómo de 4 pasos pasamos nada más así a 6. Y nada más llegué de aquí a acá. Entonces se puede ir haciendo más largo mi proceso. Y todavía aquí, levantarme, ya saben, me tallo mis ojitos, me estiro, me siento bajo el pie derecho, luego el izquierdo, me quedo sentado, bostezo. Todavía lo puedo hacer más grande. Por eso nos referíamos que puede ser tan simple o tan específico como nosotros necesitemos. Lo que tenemos que hacer es encontrar el tamaño adecuado que la organización entiende, porque de lo contrario, pues entonces vamos a tener una gran cantidad de información que no sirve para nada. Usé un ejemplo simple que todos podemos entender porque es común a todos. Desde que me levanto hasta que salgo de mi casa, yo les puedo decir, hazme el mismo proceso. Pues es exactamente igual. Bueno, si nos vamos a detalle, a lo mejor ya no es exactamente igual. A lo mejor hay quien se levanta y va a prender el calentador. A lo mejor hay quien se levanta y no se baña. A lo mejor hay quien se levanta y no desayuna. Nadie se levanta y sale, ¿verdad? Pues de modo que salgan en pijama. Pero habrá cosas que algunos no harán y algunos harán de más. ¿Sí? Ponen sacan el carro de la cochera, en fin, le podemos agregar más cosas. Aquí, por ejemplo, yo no puse que me subía a mi carro, lo podría poner, ¿sí? Que la puerta es automática, que no es automática. O sea, de aquí a acá, el mismo proceso, vean qué tan complicado lo hemos hecho. Que está aquí, desayunarme, era este. Y el bañarme lo descompuse quizá desde aquí. Si se dan cuenta, el que descompuse fue bañarme. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ya estaba en el baño. Pero al levantarme les digo, me tallo mis ojitos, me quito las lagañas, bajo el pie derecho, el izquierdo, me siento, me estiro, bostezo. Ya lo volví a complicar, ya lo volví a hacer más largo. Hay que tener mucho cuidado con esto de los manuales para no hacerlos sencillamente muy, muy complicados. ¿Sí? Entonces tenemos manuales microadministrativos o específicos. Un manual específico de reclutamiento y selección, por ejemplo, es una parte de un área específica. Tengo un amigo que trabaja en una tienda departamental, es director, y dice, constantemente tenemos la rotación de 20 personas, constantemente, ¿sí? No cambia eso. Y entonces tenemos ya un procedimiento para estar pidiendo gente. Constantemente pedimos personas
porque sabemos que vamos a perder 70 vendedores de piso y la razón es que está muy lejos, no tenemos comedor, no hay donde comer ahí, es muy inseguro el colectivo, diario asaltaron a uno, entonces la gente ya no quiere ir hasta allá, no digo el nombre de la tienda, no digo el nombre del lugar, ¿verdad? Para no especificar, pero lo que es importante de esto es que tienen un manual que constantemente está trabajando y por eso lo tienen, para sistematizarlo. Puedo tener un manual específico de reclutamiento y de selección, puedo tener un manual específico de auditoría interna, puedo tener un manual específico de políticas del personal, donde vamos a definir, ¿sí?, estas políticas, vamos a enfocarnos, pero de un área específica de la organización, ni siquiera para toda la organización, o señalando guías o la orientación respecto a las cuestiones de personal, tales como contratación, permisos, promociones, prestaciones, días de vacaciones o descanso con goce o sin goce de sueldo, dependiendo. Un manual específico de procedimientos de tesorería. Consiste en elaborar los procedimientos en el orden de importancia, por ejemplo, en un área específica, parecido a lo que acabamos de hacer en el pizarrón, ¿sí? Lo puedo llevar a más detalle porque es necesario llevarlo a más detalle, no porque nos gusta escribir y escribir. George Terry dice lo siguiente: muchos patrones sienten que es importante darle a los empleados información con respecto a la historia de la compañía, comienzos, crecimientos, logros, administración y posiciones actuales. Estos manuales exponen con detalle la estructura de la empresa y señalan los puestos y la relación que existe entre ellos para lograr los objetivos. Explican la jerarquía, los grados de autoridad y responsabilidad, las funciones y las actividades de los órganos de la empresa. Generalmente contienen gráficas de las organizaciones. Littlefield declara que los manuales de organización se usan donde se desea una descripción detallada de las relaciones de la organización. Se elaboran con base en los cuadros de organización, como hicimos al principio, ¿se acuerdan que dibujé el organigrama?, que acompañan a las descripciones de los diferentes puestos inscritos en ese cuadro. Y comúnmente se hace la división de los encabezados de estos manuales en atención a la función general, a las obligaciones de autoridad y al conjunto de las relaciones con los demás. Ya sabemos ahora cómo se clasifican, cómo se dividen los manuales. Esto es todo por el día de hoy. Hagan sus actividades de aprendizaje, diviértanse mucho y por favor sean felices. Nos vemos en la próxima.